Buenas tardes, compañeros. Vayan poniendo sus datos en el chat de esta plataforma Zoom, por favor. Todos los que están presentes ahora mismo en esta clase virtual del día lunes 9 de agosto. Mientras va ingresando todo el resto de los compañeros, vamos aguardando para poder iniciar con la clase del día de hoy, compañeros, ¿ya? Así que mientras vamos esperando, ustedes ya tienen, les voy haciendo recuerdo de que tienen, bueno, no les he subido, bueno, ya tienen, sí, tienen acá el texto de Derecho Constitucional, en este caso el dossier de Derecho Constitucional, para el avance de la clase, ¿ya? Así que vayan preparándose, que iniciamos en unos minutos más, mientras esperamos que ingresen unos cuantos estudiantes a lo que es nuestra clase virtual, ¿ya? No se olviden poner sus datos en el chat de esta plataforma para consideración de lo que es nuestra asistencia, compañeros. Así que vayan poniendo sus datos.
Ahora sí, compañeros, ya ha ingresado buena cantidad de estudiantes que obviamente conforman nuestra clase de Derecho Constitucional en esta primera parte que es Derecho Constitucional 1. Ustedes ya son conscientes y se les ha venido refiriendo de que al mismo tiempo tenemos una materia más respecto a estos temas de Derecho Constitucional que la conocemos como Derecho Constitucional 2, obviamente la segunda parte, ¿no? Esa segunda parte que tiene cierta distinción, como les he venido anunciando a todos ustedes, sobre el avance directamente de lo que es nuestra Constitución Política del Estado. Avance, análisis de la Constitución. Estamos viendo los preámbulos, estamos viendo en primera instancia los aspectos generales que tiene el Derecho Constitucional 1, dentro de esa materia de Derecho Constitucional 1, lo que es realmente el Derecho Constitucional a partir del significado incluso de lo que es esta palabra. El tema propuesto, les vuelvo a repetir para todos los que no estaban en la anterior clase, el día sábado de reposición, ¿no? El día sábado que también hemos dado o hemos hecho nuestra prueba diagnóstica que se encontraba en el sistema y que varios estudiantes que conforman este grupo han estado presentes con la finalidad de poderlo realizar acá en nuestra misma clase, siendo además esta situación de llenado o la gestión de dar el examen en este caso que tenemos dentro de la universidad para cuantificar los conocimientos de ustedes es prácticamente necesario. Así que mientras van ingresando todo el resto, como les iba diciendo, por favor vayan poniendo los que recién han ingresado a la plataforma, pongan sus datos, nombres y apellidos para poder considerar en lista el día de hoy esta asistencia, ¿ya? Tenemos entonces en pantalla nuestro texto de Derecho Constitucional, ya les he dicho, no necesariamente el docente, compañeros, dejemos de ser tan cómodos, tal vez podemos verlo así, de que el docente les vaya diciendo también en qué página, de qué partecita estamos hablando, tenemos en nuestro dossier esos aspectos generales de lo que es el derecho constitucional, en el cual nosotros venimos estudiando el mismo, ¿no? Podemos verlo tal vez a partir de, acá estamos hablando de las fuentes de la anterior clase, por si acaso nos hemos quedado acá. Sabemos que el texto no necesariamente tiene que estar en orden de la forma en la que nosotros tengamos que irlo hablando, ya que hablamos más respecto a las fuentes que tiene el derecho constitucional, a distinción de lo que les iba enunciando, que es el estudio del derecho, que ustedes ya lo han visto en la introducción al derecho, ¿no es cierto? Tal vez acá tenemos las nociones generales de lo que es el derecho constitucional. A ver, ¿dónde está? Podemos nosotros enunciar algo de lo que hemos estado viendo en la anterior clase para rememorar conjuntamente a todos los estudiantes que en este momento se encuentran. Hemos hablado de lo que es el derecho constitucional, hemos hablado de esta estructura, tal vez podemos iniciar con la lectura de la página 20 de este texto dossier que se les ha sido entregado, que nosotros estamos viendo en pantallas, que es del doctor, en este caso, del Misaki, ¿ya? Donde dice Introducción al Derecho, lo estamos viendo acá en pantalla para que no se pierdan y tampoco vaya a haber demasiadas quejas, compañeros, porque no puede existir quejas respecto a que el docente no me ha dicho, ¿qué página? A ver, ¿qué párrafo? No necesariamente tengo que leer para entender, no, compañeros, para eso está la explicación. Y al mismo tiempo ustedes como estudiantes tienen que constituirse en investigadores teóricos de lo que nosotros estamos leyendo en este momento, o en este caso estamos explicando, estamos avanzando. De eso parte el entusiasmo que ustedes tengan dentro de nuestra carrera. Espero que no lo estén haciendo de manera obligada el estudio de esta carrera, porque realmente tenemos que tener demasiado interés en poder abordar los temas que actualmente nosotros estamos avanzando, ¿ya? Así que a partir de ese interés que nosotros tenemos dentro del avance del derecho constitucional, es que nosotros tenemos que remitirnos a la explicación del docente en los parámetros en los que tal vez se encuentra nuestro texto dossier.
Ya les he dicho que hablando del derecho constitucional, hablando de las fuentes que tiene el derecho constitucional, vamos a encontrar en el dossier en diversas páginas, en diversos libros de los autores, de los distintos autores que se les ha puesto en el dossier, ¿ya? Así que no necesariamente tengo que decirles yo página 20 del texto de Dermisaki, sino también ustedes pueden remitirse a otras páginas que tal vez refieran lo mismo de manera distinta de otro autor, a eso me refiero, ¿ya? Así que por favor, compañeros, a ver, seguimos ingresando a la clase. Un momento. Todos los que vayan ingresando también, no se olviden poner sus datos en nuestra plataforma Zoom, en esa plataforma virtual, en línea que tenemos nosotros, para la consideración de la lista del día de hoy, lunes 9 de agosto, ¿ya? Hemos hablado entonces de lo que es el derecho constitucional, lo hemos ubicado como una rama del derecho, que está dentro de la rama, y lo hemos visto en la anterior clase, ustedes han debido o deben recordar que está dentro de lo que es el derecho público interno, que venía a hacer una distinción con lo que es el derecho público externo. Debiendo haber ubicado lo que es el derecho constitucional, ¿ya? Y también, compañeros, por si acaso acá, su docente no les va a estar facilitando diapositivas que tal vez hasta son aburridas. No necesitamos nosotros remitirnos a eso, sino más bien a la explicación que tiene el docente para poder entender mejor de lo que estamos hablando, ¿ya? Así que, por favor, estamos tratando de incluso remitirnos a lo que dice el dossier con la finalidad de que ustedes puedan estudiarlo ya para el día del examen, ¿ya? Página 20 y siguientes de nuestro texto de Dermisaki, acá lo estamos viendo en pantalla, pueden iniciar el estudio a partir de esas páginas para poder, perdón, para poder iniciar con lo que es nuestra materia, ¿ya? Entonces, hablábamos de lo que, y rememorando un poquito, hemos ubicado lo que es el derecho constitucional dentro de lo que es el derecho público interno de lo que nosotros, del estudio del derecho, obviamente, ¿no? Determina la organización jurídica y política del Estado, es así como nosotros debemos entenderlo, así como los derechos y deberes que deben tener los ciudadanos a partir de lo que es el derecho constitucional. Hemos hablado que la palabra de derecho constitucional, ¿no? Históricamente lo hemos visto como si este fuese direccionado a lo que es un derecho estatal, un derecho político que se asume a través de cada uno de los estados, los cuales obviamente cuentan con una constitución, que es una norma base. Es una norma que incluso les he referido en la anterior clase para los que están estado presentes, para los pocos estudiantes que han estado presentes y nos han podido acompañar el día sábado en la clase de reposición. Estábamos diciendo de que era el derecho constitucional, bueno, en este caso, la Constitución, lo que nosotros entendemos como es el derecho estatal que existe, el derecho político que existe dentro de un Estado que nos da los parámetros de una organización jurídica y política, obviamente, del Estado, como nos dice Dermisaki, y está aquí en este texto. Vemos a la Constitución que se plasma a través de lo que es el derecho constitucional. Estamos hablando de nuestra Constitución, bueno, no la tengo acá a la mano, nuestra Constitución, que está en la oficina. Tenemos entonces a este código, que ya muy bien nosotros llamamos Constitución, a la cual se le ha denominado de diversas formas, que vamos a entender tal vez y diferenciar además por qué algunos docentes utilizan a la Constitución o la refieren o la definen como si fuese la Carta Magna, le dicen algunos. Otros, la ley de leyes. Algunos otros colegas, tenemos acá algún compañero que está ingresando, la ley de leyes, ¿no? La norma suprema también la denominan. Y dentro del estudio de lo que es este derecho constitucional vamos a tratar de conceptualizarlo de forma cabal y además de tener que diferenciar cada una de estas denominaciones que le podemos dar a lo que es la Constitución dentro del estudio del derecho constitucional. Nos hemos quedado en la anterior clase porque obviamente hemos hecho, y con la finalidad también de un poco alargar la clase, debido a que no existían
la misma cantidad de estudiantes que el día de hoy estamos teniendo en nuestra clase virtual, nos hemos remitido a hacer nuestra querida prueba diagnóstica y nos hemos quedado en lo que nosotros vemos que es las fuentes del derecho constitucional. Ustedes en Introducción al Derecho tienen que haber visto las fuentes del derecho. Muy bien deben recordar, ya les he dicho a cada uno de ustedes, ¿cuáles eran esas fuentes? Seguramente alguno me dirá, doctrina, doctor, jurisprudencia, licenciado. ¿Qué más? ¿Recuerdan ustedes, compañeros? ¿Cuáles habían sido esas fuentes del derecho? Acá estamos viendo en la pantalla también, ¿no? Este punto 3 nos dice la costumbre, la jurisprudencia, que son fuentes del derecho, pero específicamente ahora estamos abordando lo que son las fuentes del derecho constitucional. ¿De dónde nace? ¿Cuál es ese inicio? ¿Dónde se ha iniciado el derecho constitucional? ¿De dónde se origina? ¿De dónde ha surgido? Tal vez así podemos ver. Esas son fuentes, compañeros. Y nos hemos abocado, y ustedes tienen que ir anotando, obviamente en la clase, ustedes, les vuelvo a recalcar, las clases, si bien son virtuales, no quiere decir que yo los tengo que estar viendo ni pidiendo que activen sus cámaras con la finalidad de ver si me están tomando apunte. Si acá Ronald, que lo estamos viendo acá en la pantalla, su nombre, la compañera Nicole, Francisco están con su cuaderno al lado y su lapicero tomando los apuntes. Ustedes ya tienen que ver la forma en la cual van a dar continuidad al estudio de nuestra materia. Tal vez algún otro, sin necesidad de apuntar, ya está memorizando, ya está escuchando, ya se da cuenta. Y algunos otros que seguramente van a volver a rememorar esta clase, viéndola en la plataforma, viéndola en lo que es nuestro canal de YouTube, que tenemos obviamente, van a irlo rememorando. Anótense, compañeros, y obviamente ya depende de ustedes, como les digo, ¿no? No hay necesidad de que el docente les esté controlando. Aquí a Marcela Durán, la estoy viendo en pantalla, no le voy a estar diciendo, Marcela, a ver, ¿me está notando o no me está notando? Ustedes, como si estuviesen en una clase presencial, ya tienen que ver la forma. Hablamos de estas fuentes, compañeros, en primera instancia. Una fuente que debemos entender que es parte del derecho constitucional es, obviamente, primero, la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado que tenemos que asumirla como si fuese la fuente, tal vez les digo, porque pudiese haber alguna otra importante, pero para mí, tal vez y también para algunos autores puede ser la más importante, la Constitución. ¿De dónde nace el derecho constitucional? Debemos entender que tendría que nacer también de lo que es esta Constitución Política del Estado, dentro de lo que es el derecho constitucional. Viendo que la Constitución, de cierta forma, al darnos los parámetros generales, al darnos los lineamientos en los cuales se va a basar la sociedad, va a cumplir la sociedad, va a también evitar, va a parar el nacimiento de normas que vengan en contra de esa Constitución, de normas tal vez que nosotros podamos asumir como arbitrarias, en contra de algo que, como lo hemos visto, ¿no? Y como algunos, como les he referido hace un momento, algunos docentes, algunos doctrinarios refieren que es la norma suprema, la Carta Magna, la ley de leyes, siendo que la misma Constitución nos va a referir que existen algunos recursos en contra de estas normas que puedan nacer y que estén en contra de lo que ya indique la Constitución bajo algún tipo de recurso, como pudiese ser la declaratoria de inconstitucionalidad, u otra, la cual venga en contra de lo que ya está establecido. La importancia de la Constitución Política del Estado, hablamos del texto codificado,
se da a partir de que es una fuente del derecho constitucional. ¿De dónde más pudiese nacer el derecho constitucional? Como un segundo punto, compañeros, si lo hemos abordado en la anterior clase, lo estamos repitiendo tal vez para algunos, ya muy redundante. Hablamos de los tratados internacionales respecto a derechos humanos o derechos comunitarios. Otra de las fuentes del derecho constitucional, perdón. Fuentes, ¿por qué? Porque los tratados internacionales, compañeros, les he referido, nos van a venir a dar parámetros necesarios, los cuales como Estado tengan que asumirse por cada uno de los estados de la sociedad en su conjunto, respecto a derechos humanos, en este caso, por ejemplo, nos hablaba como otra fuente, tratados internacionales de derechos humanos, que no necesariamente tienen que estar inmersos dentro de lo que dice el texto constitucional, aunque el texto constitucional ya de hecho nos va a venir a referir todos los aspectos necesarios en cuanto a derechos y obligaciones, más allá de los derechos humanos. Pero que sin embargo, si bien no están referidos en la Constitución, van a venir a adecuarse a través de un artículo específico que, como en la anterior clase les hablaba, que es el 410 de nuestra Constitución Política del Estado. Este artículo que, como les vine refiriendo, nos va a dar la jerarquía normativa que existe dentro de nuestro país respecto y a partir de lo que es la Constitución. Si ustedes se remiten al artículo 410, nos va a hablar de ese bloque de constitucionalidad, de esa normativa, jerarquía normativa, a la cual nosotros nos tenemos que someter, siendo que en primera instancia está la Constitución, segunda instancia los tratados internacionales, que como les digo, el hecho de que la Constitución no los mencione, pero que sí mencione un tratado internacional, tiene que ser aplicado en pro y en favor de la sociedad. Más aún si son respecto a derechos humanos. O más aún si fuese sobre derecho comunitario, compañeros. Ahí la importancia de tener que analizar como una fuente a lo que es el derecho, dentro del derecho constitucional, ¿no es cierto?, a los tratados internacionales. Otra fuente que puede venir y debería venir a partir de lo que es el estudio del derecho constitucional son todas las leyes constitucionales, que también podemos asimilarlas como si fueran una fuente del derecho constitucional. Las leyes constitucionales. ¿Por qué, compañeros, es una fuente? Ya hablábamos en la anterior clase. Porque pueden ser estas las que van a venir a desarrollar o a fin de cuentas van a venir a interpretar de forma directa el contenido del texto constitucional. Podemos entender como leyes que derivan de la misma Constitución. Leyes que van a venir a tratar de iniciar un proceso de reforma a esta Constitución. Leyes que van a dar los parámetros para que esa Constitución, ¿no? Leyes que van a dar los parámetros para que esa Constitución pueda ser modificada tal vez. Aspectos esenciales en cuanto a las fuentes que nosotros estamos abarcando de lo que es el origen del derecho constitucional. Alguna otra, compañeros, también que ustedes ya conocen dentro del estudio del derecho de manera general, es la jurisprudencia. Estamos abarcando otra fuente del derecho constitucional, la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? A ver, tal vez en eso sí, alguno de ustedes pudiese animarse, pudiese referirme. A ver, un momento. Está ingresando algún compañero también. Seguimos ingresando, compañeros. Trataremos de ingresar, por favor, en el horario, para que de esa manera no nos perjudiquemos en el avance, ¿ya? La jurisprudencia, no sé, a ver, tal vez alguien me puede decir, ¿qué es la jurisprudencia y por qué tendríamos que asumirla a la jurisprudencia como una fuente del derecho constitucional? Dice, ¿son las fallas o las sentencias que da el Tribunal Constitucional? Muy bien, Limber, ¿no?
¿Cuál es su nombre, compañero? Vilka Kolke-Limber. Sabemos, y les vuelvo a repetir a todos ustedes, de que el docente ya de inicio les ha referido de que vamos a considerar la participación, ¿no es cierto? Ya les he dicho, ¿para qué nos va a servir el tener que considerar la participación? Nos va a servir para tal vez valorar de mejor forma los trabajos, los foros o cualquier otra actividad que en la materia nosotros realicemos. Vilka Limber, ¿no es cierto? Ya. Voy a llamar al compañero. A ver. Está Melanie, está ingresando. Hay algunos, creo, no sé si es por el internet, tal vez están ingresando, saliendo, bueno, algunas fallas también que pudiesen existir. Exacto, compañero, ¿no? ¿Quién está? Melanie. ¿Dónde está? Melanie está yendo, creo, en el truck, en el taxi, en su vehículo particular, tal vez está retornando de sus labores del trabajo, tal vez, que va ejerciendo en el día a día, ¿no? Bueno, les agradezco a todos estar presentes, por si acaso les vuelvo a agradecer, porque yo sé que es un esfuerzo también el estar continuamente en nuestras clases de Derecho Constitucional y en el resto de las materias también, compañeros. Bueno, evidentemente es eso, como nos ha referido el compañero, debemos entender a la jurisprudencia como un conjunto de fallos, de resoluciones que son pronunciadas por el tribunal o los tribunales de justicia de cada uno de los estados que obviamente tienen una constitución. Estos fallos, compañeros, vienen a interpretar el texto constitucional. Vienen a darnos un antecedente tal vez del cual nosotros, y ustedes ya van a ver, y ustedes ya deben saber, y además dentro de la materia, bueno, en Derecho Constitucional 2 es donde yo generalmente les doy el análisis de una sentencia constitucional, es un trabajo final donde ustedes tienen que referirme qué aspectos se ha abordado sobre el tema de Derecho Constitucional a partir de lo que nos dice la Constitución misma, o sea que prepárense, ¿no? Y eso es puro criterio, no es nada de que hay que copiar esta partita, el docente quiere, no, no, vamos a ver cómo lo vamos a ir desarrollando, pero que estén atentos a nuestros trabajos prácticos, especialmente al trabajo final, ¿no? Lo asumimos como la jurisprudencia, como una resolución que ustedes lo van a ir viendo conforme vayamos también desarrollándonos en las funciones como abogados, como licenciados en Derecho. Porque a nosotros nos sirve esta interpretación de texto constitucional para ver la aplicación de esa norma en el ámbito jurídico. Lo primero que hacen algunos colegas, igual nosotros, y alguna vez siempre vemos en la práctica, ¿no? A ver, lo primero, ¿no? Vemos un caso medio complicado, buscaremos sentencias constitucionales, buscaremos jurisprudencia, para ver la relación con el tema que nosotros estamos abordando y algún tema de interpretación o de resolución que ya nos hayan dado esos tribunales superiores. Esas son, o eso es lo que nosotros tenemos que entender a la jurisprudencia, que tiene una característica esencial en el mismo, que es el de decidir sobre un tema el cual va a obligar a las partes a someterse a la resolución. Y no va a haber por encima de este tribunal uno superior. Y algunos docentes clásicos, nuestros docentes contemporáneos, nuestros docentes ya con demasiado conocimiento, antiguos ya que han ejercido la profesión más de 20, 30 años, tal vez incluso más, nos daban el ejemplo, ¿no? Posterior al pronunciamiento de un tribunal superior, de un tribunal constitucional, doctor, ¿qué más pudiésemos nosotros apelar? Ah, no, nos decían, ¿no? Ante Dios nomás se apelarán, no, queridos estudiantes, nos decían los docentes antiguos.
ante Dios. ¿Por qué? Porque no hay una instancia superior si no es ante esa deidad, tal vez podemos verlo, ¿no? Y dentro del estudio de derecho constitucional vamos a ver realmente, históricamente hablando, vamos a ver la importancia de Dios en esta situación. Cómo se lo inmiscuía y por qué. Y de dónde nacerían esas teorías que vamos a analizar, teológicas, más adelante, compañeros. Va a ser muy interesante. Es por eso la importancia del estudio de este derecho, de esta materia de derecho constitucional, que algunos asumimos como una materia troncal, porque es de aquí de donde van a nacer el resto de las materias que ustedes van a ir analizando. Esas decisiones y resoluciones, entonces, tienen un carácter de vinculatorio entre las partes, y ese es un tema que se andaba debatiendo el año 2019 sobre algunos temas políticos, ¿no? De vinculante y una característica de cumplimiento obligatorio de las partes. Hablamos de un razonamiento jurídico tal, compañeros, que el mismo Tribunal Constitucional, ¿no?, hace que se asuma como algo obligatorio. Hay la importancia de la jurisprudencia como una de las fuentes del derecho constitucional. Y como bien nos decía el compañero, ¿no es cierto? Nos ha dado un ejemplo. A ver, algunos compañeros también yo quisiera que tal vez algunos de ustedes vamos a hablar ahora de otra fuente de derecho constitucional como es la costumbre. Que igual en el estudio del derecho ustedes ya lo han visto. Y vamos a ver por qué la costumbre es tan importante dentro de y siendo una fuente de lo que es el estudio del derecho constitucional. ¿Qué es para ustedes como fuente de derecho constitucional la costumbre, compañeros? Ya lo han visto, obviamente, ya lo sabemos. A ver, ¿qué nos pueden decir? Edwin Carvalho, díganos, compañero. Bueno, doctor, las costumbres son las conductas humanas que se van aceptando por la sociedad como sí. Perfecto. Muy bien. Melanie, por favor, compañera. Melanie. Estaba levantando la mano. Melanie, a ver, por favor, quisiera que participe también. Sí, sí. ¿Ya? Bueno, se define la costumbre, ¿no?, como el resultado de aquel procedimiento jurídico de creación en el que un conjunto de actos considerados como repetidos por un órgano aplicador se encuentra formado una disposición o una pauta de conducta. Y más o menos consciente de dicho órgano de ¿Ya? incorporar un caso específico dentro de esa repetición de actos. Muy bien, compañeros. No, ahí están acordándose Edwin, al mismo tiempo Melanie también, Alberto, Chosco, díganos, compañero. Buenas tardes, licenciado. También varía el sistema jurídico en cada país. Por ejemplo, en Latinoamérica es el neorromano y en el mundo anglosajón es el common law. Ya, el common law, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Vamos a ver eso también y lo vamos a estudiar el common law. Y como les he dicho, el common law los vamos a ver incluso en un video, en algunos apoyos audiovisuales que nos van a tal vez dar mejor los parámetros de lo que tenemos que entender como este estudio del derecho constitucional dentro del constitucionalismo inglés, constitucionalismo francés, el europeo, y cómo ha llegado hasta nuestra querida Bolivia el derecho constitucional. Ya les he dicho, ¿no? Hemos rememorado una fecha demasiado importante para nosotros como bolivianos, que es el 6 de agosto. Un grito libertario que tal vez no hemos sentido como otros años, y digo como otros años pasados, en cuanto al civismo que nosotros tenemos que tener con nuestro país. Y ese civismo se demuestra con estos desfiles cívicos de las Fuerzas Armadas, de las bandas de diferentes instituciones, de colegios, de institutos y otras instituciones públicas también que se hacen presentes a demostrar el fervor que nosotros tenemos que tener dentro de nuestro país. Y ahí vamos a ver qué más celebrábamos a partir de 1824-1825. El de que nos hayan otorgado una constitución política del Estado, el que tengamos una norma suprema, que podríamos verlo así, que nos regule a nosotros como sociedad, que nos dé los parámetros necesarios para podernos desenvolver dentro de esta sociedad, ¿no?
Vamos a hablar de esos, lo bien nos refería aquí el compañero Alberto, respecto a ese tema del estudio del derecho, del constitucionalismo en esos países, ¿no? En ese mundo anglosajón, cómo ha nacido. Muy interesante, compañeros. Lo vamos a ver más adelante. Ya. Costumbre, muy bien, nos han referido los compañeros Edwin, Melanie, y en la intervención de Alberto también. Nos hablaba muy bien de que la costumbre lo debemos asumir como un hábito social. Un hábito, algo que se va dando por costumbre, muy bien, como dice el concepto o la palabra, ¿no? Del colectivo, de toda la sociedad en su conjunto. Y les iba diciendo a los del día sábado, a nuestros queridos compañeros que están presentes el día sábado, muy responsablemente también, que se ha anotado ahí, el hecho de que estén presentes en nuestra clase de reposición. Les decía, ¿no? Y les daba el ejemplo, ¿no? Teníamos un ejemplo claro ahí y les decía, dentro del ejercicio profesional que nosotros tenemos, en un conflicto de dos vehículos que se habían chocado en una calle, en el cual uno estaba, tal vez tendríamos que asumirlo, en contrarruta, había chocado a otro que sí estaba yendo en el sentido que efectivamente señalaba la calle, y al habernos hecho presentes en las oficinas de tránsito, nos refería el policía, no sé si era por justificarlo al otro conductor, porque su abogado era un ex vocal o ex vocal de la corte, y nos decía, ¿no? No, yo le digo, no, mi cliente obviamente está yendo conforme señaliza la misma calle. Y contrariamente viene el señor de frente, viene y le choca. No hay donde perderse. El señalamiento de la calle, en el piso, en la esquina, la calle que señala en la calle y al mismo tiempo nos da el nombre de la calle y nos muestra el sentido de la calle, no hay donde perderse, querido oficial policía. Y viene y dice, por costumbre esa calle, doctor, es ida y vuelta. ¿A qué se refiere ese policía? Que por un hábito social continuo, cotidiano, ya para ellos había hecho una ley. El hecho de que sea ida y vuelta, por más de que señale una cosa distinta, en la realidad, esa situación, ¿no? Entonces es una situación un tanto jocosa, chistosa, que me ha ocurrido y que al mismo tiempo me hace pensar y nos hace pensar a cada uno de nosotros dentro de las fuentes del derecho constitucional a lo que se ha convertido la costumbre en una norma que va a venir a determinar la conducta de la sociedad en el mismo. Muy bien lo han entendido ustedes, ¿no? Muy bien ustedes nos están refiriendo, tenemos nosotros tal vez como hábito, como un hábito social dentro de la costumbre de nuestra realidad social. Hablamos de nuestros indígenas originarios, campesinos, compañeros, nosotros venimos de un imperio, casi les digo un imperio romano. Tenemos aquí a nuestro imperio incaico, obviamente, compañeros. Ustedes han visto en estudios sociales, en la historia de Bolivia también, cuál ha sido la evolución que nosotros tenemos. Y hablamos, y en la misma Constitución se refleja, ¿no? Ciertas, no tradiciones, son costumbres sociales respecto a los, podríamos decirlo como un hábito social, que refiere en la lengua quechua el amasúa, amayuya, ¿no? Que ya ellos se repetían como un saludo con la finalidad de que esto no suceda y que por costumbre se ha vuelto una ley entre ellos. Una ley en el sentido de que tenían que respetar esos aspectos, de no robar, de no mentir, y que luego es plasmado, ¿no? En una norma tal vez penal, podríamos asumirlo así, compañeros. Se nos va a cortar el video, por favor. Esta sesión, compañeros, les vuelvo a enviar en un momento para que continuemos con nuestra clase de Derecho Constitucional. Les ruego poderse volver a conectar.